¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más de Word. Gracias por estar viendo este tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo poner bordes a todo un documento de Word. Como también podemos poner bordes a párrafo y además de lo anterior veremos cómo poner los bordes en cada texto que nosotros queramos. A grandes rasgos estas serían las tres cosas que vamos a hacer en el tutorial, así que no se vayan porque esto va a estar súper fácil de aplicar. Miren, acá tengo este documento de 3 páginas y en la primera hoja acá tengo 2 párrafos. Así que los voy a seleccionar, los 2 párrafos, y dentro de la pestaña inicio, fíjense por acá van a encontrar la opción bordes. Voy a dar un clic para desplegar las opciones y como pueden observar aquí están todos los bordes que ustedes quieran insertar. Y como en este caso voy a poner bordes a párrafos, voy a seleccionar la que dice bordes externos. Y tal y como su nombre lo dice, nos crea estos bordes externos. Voy a volver a seleccionar para seguir probando otras opciones. Por ejemplo, le doy clic a todos los bordes y fíjense que ahora nos insertó estas líneas horizontales. En esta sección de aquí todavía nos faltan bordes internos y básicamente hace esto. Ahora le digo sin bordes, vuelvo a seleccionar, selecciono borde inferior y solo dibujo esta línea debajo. Podemos seguir probando con borde derecho y por supuesto nos presenta una línea a la derecha. Como vieron, esto de poner bordes no tiene ciencia, pero esto es en cuanto a los bordes sencillos. ¿Listo? Ahora bien, si nosotros necesitáramos otra clase de bordes un poco más complejos, pues en este caso tendríamos que irnos a bordes y sombreados. Entonces le doy un clic a borde y sombreado y nos va a aparecer esta ventana. Aquí en bordes tenemos cuadro, sombra, 3D y personalizado. En este caso vamos a seleccionar cuadro, bien. Acá en estilo seleccionan el tipo de línea que a ustedes más les guste. Por ejemplo, voy a seleccionar este diseño. Acá en color, por ejemplo, voy a seleccionar este azul. Y en cuanto a anchura, pues ustedes decidan qué medida le quieren poner. Yo lo voy a dejar en 3, ya que si está por defecto debe ser el valor normal, ¿no? Y nada, aquí aceptamos. Inmediatamente ya pueden ver cómo se ha creado este borde y ya le da una mejor apariencia y resalta más, ¿no? Acá le vuelvo a decir sin bordes, nuevamente selecciono todo esto, volvemos a bordes y sombreado, cuadro, hago un cambio en estilo y en color, ¿por qué no? También hago un cambio. En anchura así lo dejo en 3. Ahora quiero que miren por acá, donde dice aplicará. Despliego y aquí tenemos dos opciones, texto y párrafo. Actualmente está en párrafo, así que ahora elijo texto y le doy en aceptar. Miren lo que pasó, fíjense bien. A cada línea de los párrafos se le agregó un borde. De esta manera es como se le aplica bordes a cada texto. Ahí les dejo el dato si lo necesitan, ¿ok? Ahora vamos a probar un último ejemplo de borde para párrafos. Un clic en borde y sombreado. Luego para quitarles estos bordes, acá en aplicará lo paso a texto. Y después en aceptar. Borde y sombreado. Y aquí voy a cambiar a sombra. Selecciono otro tipo de estilo. En color algo diferente, ¿no? Este verde, por ejemplo. Aceptamos. Y fíjense, ya tenemos un borde con este sombreado en la parte inferior y derecha. Finalmente vamos a poner un borde a todo el documento de Word para que se vea en todo este borde de la hoja, ¿no?
Voy a quitar estos bordes y estamos listos. Y como siempre ya saben, un clic acá en bordes y luego en bordes y sombreado. Ya estuvimos aquí en bordes, así que ahora pasamos a la segunda pestaña. Doy clic donde dice borde de página y vean que casi tiene lo mismo, solo que ahora aparece arte y aquí hay más opciones. Acá vamos a seleccionar cuadro, por supuesto le selecciono un estilo. En color le voy a poner este amarillo, por ejemplo. Y por último, aceptamos. Vean cómo ya nos sale el bordecito. Para verlo un poco mejor me voy a vista, pestaña vista y le doy acá en varias páginas. Fíjense como las 3 páginas ya nos aparecen con su respectivo borde, ¿no? Nuevamente vamos a bordes y sombreado. Recuerden, si quieren poner bordes a todo el documento, sería acá en borde de página. En este caso voy a seleccionar otro estilo de borde. Este que le sigue, por ejemplo, vamos a dar un clic en color y elijo, creo que naranja estaría bien, solo para cambiarlo. Para el ancho ahora voy a seleccionar 4,5 o el que ustedes quieran bien. Ahora quiero que vean que en aplicar ya nos aparecen otras opciones. Tenemos el que está por defecto, todo el documento. Tenemos esta sección, que es para cuando está seccionada una página. Esta tercera opción es para que solo la primera página tenga borde. Y por último tenemos todos excepto la primera página. Como ven, todo es muy claro de entender. No hay pérdida para que nos sirve cada opción, ¿ok? En este ejemplo voy a seleccionar solo la primera página y aceptamos. Permítanme, les voy a mostrar las 3 páginas. Y ahí lo tienen. Observen que solo la primera página es la que cuenta con un borde. Bien, eso sería borde a la primera página. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Nuevamente vuelvo a bordes, bordes y sombreado. Siempre recuerden, si es a todo el documento, clic en borde de página. Aquí hago clic en cuadro y seleccionamos un estilo en específico. Creo que alguno de estos de abajo va a estar bien. Digamos por ejemplo este estilo. En color sería rojo. En ancho lo voy a dejar donde está, aunque vean tienen otra opción. Ahora miren por acá, también le podemos insertar un arte a los bordes. Como pueden observar hay bastantes opciones para escoger. Yo voy a seleccionar, déjenme ver, solo para el ejemplo este. Y si queremos este arte en todas las páginas, pues aquí seleccionamos todo el documento. Y una vez que ya lo tengamos, clic en aceptar. Y así se vería, fíjense el resultado final, ¿no? Nada mal, nada mal. Ahora antes de terminar con el tutorial, vamos a ver dónde se establece la posición del borde. Volvemos a borde y sombreado, borde de página, clic en cuadro. A ver, voy a seleccionar un estilo que no hayamos utilizado. Tal vez este, ¿no? Voy a poner este azul en color. El ancho y arte no lo voy a cambiar, entonces así lo dejo. Y fíjense, por acá hay un botón que dice opciones. Le doy un clic. Y aquí es donde vamos a poder manipular donde queremos los bordes. Vean que tenemos dos opciones. Borde de página y texto. En borde de página la línea va a estar más pegada a la orilla de la hoja. Y en texto se va a pegar o va a estar más cerca obviamente al texto. Fíjense, lo dejo en texto, luego en aceptar y aceptar. Fíjense muy bien como el borde ahora nos aparece más pegado al texto que al propio borde de la página. Y pues así de fácil amigos, es como colocamos bordes en Word. Espero que les haya sido útil, denle clic a me gusta si así fue, dejen su comentario, ya saben, suscríbanse al canal,
Nada más por el momento, un gusto, nos vemos hasta la próxima.